Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Oh, oh, Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Oh, oh, Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo curso, a un nuevo estudio bíblico desde la Iglesia Nueva Vida, compartiendo para cada uno de ustedes esta nueva instancia, este nuevo ciclo de estudios bíblicos que dimos a comenzar de manera virtual el año pasado, cuando apenas entramos en cuarentena. Nos vimos en la necesidad de estar compartiendo con ustedes este tiempo de estudios bíblicos, ¿no? Hoy, por ser la primera clase, les comento, como ustedes ya estaban viendo en la plaquita de presentación, bastante pobre todavía la artística. Ya calculo que con el paso de los años iremos mejorando, pero bueno, estamos con la intención de compartir la palabra de Dios, y si ayuda un poco la visual, mejor. Todavía no nos hemos recibido de youtubers como para tener cierta capacidad en esas áreas, pero bueno, calculo que Dios proveerá. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá en este inicio del mes de marzo prácticamente, en este 2021? Simplemente tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y el libro elegido para esta ocasión es nada más y nada menos que el libro de Proverbios, ¿no? Un libro que, bueno, creo que a todos nos va a gustar mucho poder estudiarlo un poquito. Tenemos de vuelta, por si te lo olvidaste, es el libro de Proverbios, lo que vamos a estar estudiando nosotros hoy. Ya le vamos a hacer algunas plaquitas acá abajo para que puedan aparecer las referencias y todas estas cuestiones. Igual, de todos modos, quédese tranquilo que alguna ayuda visual le vamos a meter en esta noche para que usted pueda tener presente y grabado todo lo que tiene que aprender, ¿no? Más que nada. Así que ya no perdamos más tiempo, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a rogar que Dios pueda bendecir todo este ciclo que nos lleve a estudiar el libro de los Proverbios, ¿no? Calculo que vamos a estar un mes por lo menos estudiando esto, así que vamos a tratar de resolverlo en 4 o 5 clases. Hoy va a ser la introducción. Vamos a estudiar un poquito acerca de lo que este libro de la Biblia nos plantea en cuanto a
la necesidad espiritual que tenemos, ¿no? Verán, acá el contexto no se lleve tanto por el paisaje, pero si tenemos que decir con algunas cosas positivas, estamos desde los estudios de la iglesia y bueno, ya no tenemos sillas que hacen ruido, no tenemos perros que ladren, puertas que se choquen y muestren la falta de aceite. Sí podemos escuchar algún ruido de auto o algo de eso, ¿no? Pero bueno, son detalles nada más. Nosotros estamos acá para otra cosa. Voy a centrar un poco más la cámara, me parece. Ahí estamos. Vamos a empezar. Dije que vamos a empezar orando y ya vamos a dar comienzo a lo que sería nuestro estudio bíblico del día de hoy. Hoy es la clase de presentación del libro de los Proverbios. Señor, queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre, quiero bendecir a todos los que se han sumado en esta noche para aprender un poco más de tu palabra y puntualmente relacionado con el estudio bíblico sobre el libro de los Proverbios, que tanto nos gusta a la mayoría. Así que asístenos con tu sabiduría, asístenos con el entendimiento y que lo que vayamos a aprender nos sirva para aplicar de manera práctica a nuestra vida. Así que mientras yo voy recorriendo acá, me estoy yendo hacia mis apuntes, me voy hasta la Biblia, voy cerrando algunas aplicaciones para que no me hagan tanto ruido en el momento de compartir con ustedes, cerrando algunos comentarios bíblicos que tenía aquí a mano por las dudas si los llegaba a necesitar. Mientras vamos haciendo todo esto, yo te invito a que vos busques tu Biblia en el libro de los Proverbios, ya sea que la tengas en el celular, sea que la tengas físico, ¿no? En papel. Tenelo a mano porque no vamos a pasar tantos versículos ahí, los vamos a mencionar, vamos a ir a lo puntual, pero me gustaría que el contexto en este caso lo pueda tener vos en tu propia mano, ¿no? Porque a veces pasamos toda la hilera de versículos y por ahí queda medio, no sé, medio descolgada. La gente por ahí es como que no va a leer más la Biblia porque total se lo vamos a pasar nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a arrancar este estudio bíblico sobre el libro de los Proverbios? Y bueno, tendremos que arrancar conversando un poquito puntualmente qué significa algunos términos que están relacionados con el libro de los Proverbios, ¿no? El libro de los Proverbios, bueno, tiene enseñanzas, vamos a ver que tiene una serie de dichos, ¿no? Y bueno, tienen algunas características particulares que ya no vamos a meter de ahí. Así que vamos paso a paso, poquito a poquito, y vamos a meternos en el libro de los Proverbios. Para eso vamos a cambiar la pantalla, para que podamos tener alguna especie de ayuda visual. Ustedes ya ven ahí lo que tenemos. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo primero que tenemos que saber sobre el libro de los Proverbios, ¿no? Ahí ustedes tienen... ya tienen alguna serie de conceptos que están bastante interesantes y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué significa la palabra proverbios, ¿no? Proverbios relacionado puntualmente siempre en el ámbito de lo bíblico, ¿no? No perdamos de vista esto, ¿no? La palabra proverbios justamente es una palabra que en hebreo se escribe como mishlei y es el plural de una palabra que es mashal, que significa proverbio. Proverbio es mashal, Proverbios es Mishlei, no Milei, como el político mediático este que tenemos, el economista este, ¿no? Mishlei. En hebreo, digamos, se escribe así el término proverbios, ¿no? Pero, bueno, cuando la Biblia habla y usa esta palabra Mishleis o Mashal para referirse a un proverbio, está haciendo alusión a ¿qué? A una máxima, a un dicho que tiene sustancia, a algo que es realmente importante. No son frases sueltas, ¿no? Ni cosas por el estilo, ¿no? Sino que este término Mishlei que se aplica al libro de los Proverbios está puesto a propósito porque intenta diferenciarse del común de los dichos populares, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿no? Pero, por ejemplo, este mismo término se usa, por ejemplo, para referirse a algún tipo de adagio, algún poema, algún ejemplo, alguna enseñanza que dé escarmiento también, ¿no? Alguna parábola o algún refrán. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos una idea general de por qué usa la palabra mishlei en hebreo para referirse a los proverbios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que partir de lo siguiente, que el proverbio básicamente se lo conoce como una frase corta
que expresa una verdad general. Si tenemos que, pensar en un proverbio en el común de la vida, ¿no? Un proverbio es una frase corta que expresa una verdad que es general. Y uno puede decir, un refrán tranquilamente puede catalogar como proverbio. Sí, puede ser, pero ojo, que no necesariamente todos los refranes tienen que estar basados en la verdad. A veces hay refranes que son solamente frases inteligentes, ingeniosas, pero no necesariamente tienen que ser una verdad de la vida. El proverbio, como el que presenta la Biblia, va más allá de que un simple refrán, una frase popular, algo que dice la gente del campo, algo que se nos pegó con la cultura y que lo repetimos constantemente, ¿viste? Y cosas por el estilo, ¿no? No me acuerdo de ninguno de estos. Yo que soy bastante ingenioso para las pavadas, ahora no me acuerdo de ningún refrán o alguna frase. Si a usted cualquier cosa se le ocurre algo, dejen en los comentarios y cosas por el estilo, ¿no? Quiero habilitar el tema de comentario, hago ahí un paréntesis, ¿no? Quiero habilitar el tema de comentarios, ¿para qué? Para que usted pueda tener la posibilidad de dejar su comentario, su pregunta, si tiene alguna pregunta relacionada con este. No me pregunte cosas del Apocalipsis, porque esto no es un estudio del Apocalipsis por ahora. Pregúnteme cosas del libro de los Proverbios, que ustedes tengan algún comentario, déjelo ahí en la casilla de comentario. De paso también, si no le parece mal, comparte este estudio bíblico. Aplica el botón compartir, dele me gusta, suscríbase al canal de YouTube y bueno, y todas esas cuestiones que tiene que hacer uno cuando entra en el tema de las redes sociales para hacer que esto se difunda un poquito más, ¿no? Así que bueno, volvamos al tema. Dejemos de dispersarnos y volvamos al tema, porque estamos en esta primera clase y queremos que sea lo más interesante posible. Entonces, ¿usted coincide conmigo que en general un proverbio es una frase corta que expresa una verdad, ¿no es cierto? Que en eso podemos estar muy de acuerdo, ¿no? Ahora, son como principios donde apela a la idea de que uno tiene que elegir si va a seguir o no va a seguir ese principio que se plantea en el momento, ¿no? Digamos, apela o influye la libertad de elección o libre albedrío. Y también puede ser como una comparación, una analogía entre lo que es lo natural y lo espiritual, ¿no? Se toman cosas de lo natural para dar una enseñanza espiritual también. Así que también podríamos hablar de que un proverbio es como una declaración breve, porque estos son conceptos que le estoy dando nada más, que comunica una verdad ética, una verdad moral. La Biblia cuando nos referimos a lo ético, si uno tiene que recorrer la etimología de las palabras, estamos hablando de algo que tiene relación con el carácter de uno. Entonces todo lo que tiene que ver con la ética tiene que ver con el carácter de uno. Entonces el proverbio apunta mucho a esto, al carácter de la persona. Por eso también es tan importante y especialmente los proverbios bíblicos, ¿no? Que son re importantes en ese sentido. Pero bueno, dejemos en claro esto, los proverbios no son dichos populares. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros nos interesa conocer la terminología de proverbios, ¿para qué? Para saber que cuando yo me refiero al libro de los proverbios, me refiero justamente a un conjunto de dichos, un conjunto de frases cortas que intentan dejarme una enseñanza mayor, profunda, espiritual. Comparado con lo que son los refranes populares, el libro de Proverbios tiene sus particularidades. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces usted va a ver y dice, sí, yo leo algunos proverbios y tienen muy lindas enseñanzas, muy buenas, muy edificantes, te confrontan, algunos son un palazo bárbaro, pero no lo tome como si fuese un dicho popular que, por ejemplo, no sé, nunca llegues a golpear donde veas perros flacos, decía el viejo Vizcacha, ¿no? O algo así decía, ¿no? Siempre bueno tener palenque ante rascarse, siguiendo el viejo Vizcacha, que era un tipo que, bueno, que daba enseñanza en el Martín Fierro. Y vos decís, bueno, pero esas son frases populares. Bueno, el proverbio no entra en esa categoría. Más allá de que son frases cortas, más allá de que exprese una verdad, tiene por contrapartida algo que no tiene la sabiduría popular. Cuenta con la sabiduría de Dios
y la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, para que nos quede claro qué es un proverbio, lo resumimos de esta manera. El proverbio viene a ser un dicho breve que declara un principio general. Ahí lo tiene en amarillito para que usted no se lo pueda olvidar. Y tiene una, mire, esta frase que decía don Cervantes de Saavedra en el Quijote, decía que un proverbio es una frase corta basada en una experiencia larga. Como dando a entender que va a llegar el punto en la vida de uno en que todo lo aprendido, toda la sabiduría, el conocimiento, uno va a poder ser capaz también de transmitirlo en una frase más bien elocuente, más bien directa, más bien concreta, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar, voy a pasar la camarita para otro lado porque me parece que voy a correr. Ahí está. Ya me corrí para acá y ahora sí. Corro la cámara para acá porque ahora vamos a empezar a hablar un poco más sobre el libro de los proverbios. Ya estamos hablando, simplemente que lo primero que hicimos fue dejar en claro qué significa el término proverbios. ¿Les quedó claro? Si no les quedó claro, cuando termine la transmisión vuelvo el videito para atrás y revise básicamente lo que quisimos decir. Vamos entonces. El libro de los proverbios contiene, por ejemplo, dichos, contiene parábolas, contiene comparaciones que buscan de alguna manera o ayudan a que nosotros podamos aplicar la sabiduría de Dios en la vida cotidiana, ¿no? Ahí ya vamos notando algunas diferencias. ¿Tiene frases el libro de los proverbios? Tiene frases. ¿Tiene parábolas? Tiene parábolas. ¿Tiene dichos? Tiene dichos. ¿Tiene comparaciones? Tiene comparaciones. Déjeme hacerle una aclaración por si usted no maneja la idea. Pero cuando hablamos de parábolas en un sentido bíblico, es una forma literaria, ¿no? Es un estilo literario que toma una narración, una narración, déjeme decirle, ficticia, una narración ficticia que toma elementos de la realidad para dejar una enseñanza espiritual. Esa es la idea de una parábola. Veo Jesús hablaba en parábolas. Él te comentaba la historia de la mujer que perdió su moneda y la buscó hasta que la encontró. ¿Cuál era cómo estaba compuesto esto? Había una mujer real con un hecho real. Perdió una moneda muy real. Pero la historia era una historia inventada y buscaba dejar una enseñanza espiritual. Al contrario de la fábula, que es una historia ficticia que toma elementos ficticios y que intenta dejar una enseñanza más bien moral, no tanto espiritual, ¿no? Por ejemplo, la fábula del ratón y el león, por ejemplo. Bueno, te imaginás los ratones y los leones hablando entre sí, pero intenta dejar una enseñanza de tipo moral. Perdón, voy a tomar agua porque vuelvo con la garganta que me pica y no tengo ningún vaso ni siquiera como la gente, así que aguánteme con la botellita. Esto es televisión, ¿verdad? Como se da cuenta, como siempre, ¿no? Muy así, muy underground en un montón de aspectos. Así que, bueno, el libro de los proverbios, vuelvo a repetir, porque esto se lo voy a repetir hasta el cansancio. Usted lo mira, examínelo, son frases cortas y ven que son dichos. En algunos casos son comparaciones, en algunos casos son parábolas, ¿no? Entonces, y vamos a ir a lo largo de este curso a tratar de examinar algunos. Pero ¿cuál es el propósito? Que nosotros podamos llegar a aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, ¿no? El libro de los proverbios vamos a ver que toca cada aspecto de la vida humana y de alguna manera nos está mostrando el interés que tiene Dios por cada aspecto de la vida humana. Es un libro práctico, eso no nos queda la menor duda, ¿no? Hasta ahí me sigue entonces. Ahora va a ver que el libro de los proverbios trata temas como, por ejemplo, bueno, la juventud de movida, que entra en la juventud con todos sus problemas, sus tentaciones, sus luchas, sus pruebas, pero también va a ver que habla de economía, que habla de administración, que habla de matrimonio, que habla de vida sexual. Va a ver que habla de un montón de temas del libro de los proverbios, pero siempre en un sentido práctico. Vamos un poquito más. El autor del libro, principalmente, esto ya más o menos se lo conoce porque arranca diciendo estos son los dichos, ¿no? de Salomón.
La mayoría de los libros, de los proverbios, los escribió Salomón. Se dice que Salomón llegó a escribir 3000 proverbios. No están todos en este libro. En este libro debe haber unos 500 más o menos. Pero él llegó a escribir 3000 proverbios, uno de los hombres más sabios de la historia, de la antigüedad, y calculo que todavía estará con ese galardón, ¿no? No sé si hay otro que se lo ganó, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los proverbios fue escrito por Salomón. Esto es importante tenerlo en cuenta porque algunos dicen, bueno, todos los proverbios fueron escritos por Salomón. No todos, ¿eh? Hay otros autores. Vamos a ver esas diferencias también. Por ejemplo, en el Proverbios 22:17, que no lo vamos a leer, pero téngalo ahí a mano, marca como el proverbio de los sabios. Después en el capítulo 30 aparece y se menciona a un tal Agur y a un tal Lemuel en el Proverbios 31. De los sabios no sabemos ni quiénes son, porque no hay mayores datos de los sabios. Podemos especular que algunos de esos sabios fueron en realidad escribas del tiempo de Ezequías, que compilaron los proverbios de Salomón. Podemos pensar algo de esto, los estudiosos coinciden con esa posibilidad, pero no hay nada en concreto, ¿no? Al fin y al cabo, no es determinante tampoco para nosotros. Agur, no sabemos ni quién fue. Lemuel, algunos piensan que Lemuel era otro nombre que se le daba a Salomón y que eran los dichos de la mamá de Salomón y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a ver que en el libro de los Proverbios los vamos a encontrar a todos agrupados por autor o por tema, ¿no? Entonces, esto ya nos marca una pauta que el libro de los Proverbios, al igual que la mayoría de los libros poéticos de la Biblia, no tiene esa particularidad que tiene, por ejemplo, el libro de Josué o alguno de los Evangelios o el libro de los Hechos, que son una narración. No, esto es un conjunto de temas agrupados, ¿eh? Mejor dicho, un conjunto, el contenido está agrupado por temas o por autor. Por ejemplo, se agrupan los proverbios de Salomón, los dichos de los sabios, las palabras de Agur y Lemuel, y por último aparece el proverbio de la mujer virtuosa. ¿Vieron? Entonces, el conjunto de todo eso hace el libro de los proverbios. Yo le hago así manitos, así como que usted entiende mucho todos mis ademanes, ¿no? Pero eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Yo debería agrandar un poco más esta cámara para que usted pudiese tener una visual un poco más amplia. Hasta ahí nos va quedando bastante claro. Vamos rapidito en la clase introductoria aparece, ¿no? Avanzamos un poquito más y podemos entonces ver que las dos secciones principales del libro de Proverbios las podemos encontrar de esta manera. Y esto es, se va a encontrar mucha enseñanza sobre este libro más específica. Pero recuerden que nosotros estamos haciendo esto casi como abuelo de pájaro para que usted tenga una idea general de la estructura del libro de Proverbios. Pero lo podemos dividir de la siguiente manera si quiere. Del capítulo 1 al capítulo 9 tenemos una sección que son las lecciones de la sabiduría, que también algunos lo conocen como los proverbios para la juventud. ¿Por qué? Porque va a ver que a lo largo de todo ese pasaje se reitera mucho la frase o la expresión escucha, hijo mío, como un padre hablándole al hijo, ¿no? Entonces probablemente algunos dicen que esto lo escribió Salomón a fin de dejar algún legado a su hijo, que en ese momento era Roboam, que se ve que muchos de los proverbios no los leyó porque después ya sabemos lo que pasó con la historia de Israel. Pero bueno, básicamente ahí tenemos nosotros un conjunto de proverbios que podemos agruparlo en una temática, ¿no? Enseñanzas de alguien mayor a alguien que está aprendiendo, a alguien que tiene que crecer. Esto va en el capítulo 1 al capítulo 9. Del capítulo 10 al 31 en sí, tenemos lo que son la colección de los proverbios en general. Son todos proverbios sueltos, proverbios que se complementan, pero básicamente una unidad de tema pareciera ser que la tiene en principio el capítulo 1 al capítulo 9. Ahora bien, vamos a hacer una división un poquito más, hilar un poquito más fino, si le parece. La primera que estuvimos viendo son secciones principales. Si usted quiere decir, bueno, ¿cómo puedo dividir el libro de Proverbios así a grandes rasgos? Bueno, con que divida del 1 al 9 ya tiene una sección, y del 10 al 31 tiene otra sección. Pero esto no se termina ahí. Y entonces podemos hilar un poquito más fino
y vamos a ver que hay otras subdivisiones también que son necesarias tener en cuenta. Por ejemplo, 5 secciones son las que habitualmente vamos a encontrar dentro del libro de los Proverbios en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos del capítulo, la sección 1 la tenemos del 1 al 9, la que ya dijimos, ¿no? Donde dice Salomón, hijo de David, rey de Israel, él es el que enseña todo esto, ¿no? La primera sección. La segunda sección, del 10 al 24, tiene pequeñas subsecciones ahí, donde encontramos los proverbios de Salomón, las palabras de los sabios, y también otros dichos de los sabios también. Secciones más chiquititas todavía. Después tenemos una tercera sección que va del 25 al 29. Dice que son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Estos aparentemente fueron copiados mucho más tarde, los encontraron los escribas de Ezequías y los incluyeron dentro de lo que sería el libro en general. Y en la sección 4, que es el Proverbio 30, tenemos la palabra de Agur, y en la sección 5 la palabra del rey Lemuel. Así que nosotros quizás este curso lo hagamos estudiando por secciones. Y si podemos llegar a tener la bendición de ver una sección por clase, este curso va a pasar volando y bueno, usted se va a ir feliz a hacer otra tarea probablemente en poco tiempo, ¿no? Avanzamos un poco más, a ver si sigo yo acá en pantalla, sí. Vuelvo a repetir la idea. Entonces, sabiendo lo que es un proverbio en general, viendo un poquito la estructura del libro, nosotros podemos concluir en lo siguiente, que los proverbios enseñan cómo funciona la vida en general y de alguna forma promueven actitudes, acciones que nos ayudan a vivir bien nuestra vida. Siempre teniendo en cuenta esto, estamos hablando de la vida dentro de lo que es el plano de lo que Dios haga en nosotros, ¿no? La vida según Dios. Espero que esto quede claro, ¿no? Entonces, Dios es un Dios práctico. No es una serie de mandamientos y una serie de restricciones donde, bueno, esto se puede, esto no se puede, a Dios esto le gusta, esto lo enoja y cosas por el estilo. Y uno está sin saber qué hacer y cómo agradarle a Dios. Entonces, el libro de los Proverbios viene de alguna manera a expresar la idea que tiene Dios acerca de cómo debiera yo, su hijo, vivir esta vida para vivirla bien, ¿no es cierto? Y qué actitudes debo tener y qué acciones debo llevar adelante para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es muy importante, que usted lo pueda saber, que el proverbio contiene o enseña, mejor dicho, principios, no son promesas. Esto está bueno que lo sepamos porque a veces se toman los proverbios como si fuesen promesas, ¿no? Decimos, bueno, el malvado hace esto y le pasa al otro, pero el que es justo verá esto y esto y esto, ¿no? Es como diciendo, wow, acá Dios está prometiendo que yo voy a estar bien. No, son principios. ¿Qué quiere decir? Que da por sentado y enseña y muestra las consecuencias de cada actitud de la persona, ¿no? Esto no funciona como diciendo, bueno, si vos te portás bien, va a ver que Dios te va a dar un 0 kilómetro. No, es muy probable que el proverbio, si lo pusiéramos en este tiempo, dijera, ¿no? Si sos buen administrador, si ahorras plata, si trabajás duro, si pensás con mente fría y cosas por ahí, y si haces un buen negocio, capaz que tengas un auto nuevo, es muy probable. Pero no se trata de que Dios se ata con sus palabras a decirnos, wow, yo como soy una persona justa, Dios lo tiene que hacer sí o sí. No tome los proverbios como si fuesen promesas bíblicas o compromisos de parte de Dios que el Señor está empeñando una palabra y lo tiene que hacer sí o sí. No, son enseñanzas. Enseñanza de cómo se vive la vida, tanto de un lado como del otro. Tanto como el que actúa justamente como del impío también. ¿Me explico hasta ahí? Espero que usted lo tenga claro, ¿no? Vamos a ver. Volvemos a repasar lo siguiente, ¿no? Algunos datos esenciales. Primeramente, que el proverbio es una oración corta, ya dijimos, una frase corta, que comunica una verdad moral de forma concisa y aguda, ¿no? Veo que hay muchos refranes que son así muy inquisitivos en algún aspecto, ¿no?
Y esto tiene su origen ya desde la antigüedad. En Oriente era muy común entre los pueblos de la antigüedad transmitir la enseñanza a través de pequeñas frases y refranes, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que saber es que el mensaje principal que Dios tiene a través de estos proverbios tiene que ver con esto, de que la sabiduría comienza en el Señor. Todos los proverbios, todos los refranes, todas las expresiones de cultura popular, de alguna forma son manifestaciones de sabiduría. Sabiduría popular, con error, con aciertos, ponele, eh, equivocados o no, pero tiene que ver con algo de la sabiduría humana. El Proverbios apunta a otra cosa, a ser sabios según la perspectiva de Dios, ¿no? Una sabiduría que viene de parte de Dios y que se adquiere de, en una relación con Dios y en una vida que camina de la mano con Dios. ¿De acuerdo? Yo creo que esto lo deberíamos ver de la siguiente manera. Me voy a poner en pantalla grande porque lo que voy a decir es muy serio. Lo tendríamos que ver de esta manera, ¿no? Acá están las enseñanzas, si quiere, acá está el lineamiento. En el libro de Proverbios usted va a encontrar los límites acerca de un montón de cuestiones, pero al fin de cuentas esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto requiere un proceso o un camino para recorrer. O sea que yo tengo que transitar un camino para lograr esta cuestión. No es que, ay, bueno, ahora como me estudié el libro de Proverbio de memoria y lo sé y lo repito como loro, me tiene que empezar a ir bien las cosas, ¿no? Es entender que bueno, yo estoy entrando en una escuela de vida totalmente diferente a la escuela de vida que me plantea este mundo, la cultura, la tradición, sino es una escuela de vida en el Espíritu, una escuela de vida en el Señor, ¿no? Eso está, creo que está más o menos claro para todos, ¿no? Espero que sí. Seguimos diciendo entonces, el hombre sabio, sigue diciendo, esto está relacionado con el Proverbios 1 y que lo vamos a estar viendo ahora antes de que termine la clase, escucha y aprende. Esto es importante, ¿no? En contraste, es decir, digamos, al contrario, el insensato, que la Biblia va a ver que se refiere acá como el necio. Necio es aquel que no quiere aprender, básicamente es eso. Todos estamos en el camino de aprender algo. Están los que quieren y los que no quieren. El que quiere aprender entra en la categoría de hombre sabio. Pero todavía no sabe nada. Pero el hecho mismo de que quiera aprender ya da muestra de un hombre con sabiduría, ¿no? Escucha, aprende. El que no quiere aprender porque cree que ya se la sabe toda, porque a él nadie le va a enseñar nada, porque su camino de vida que hizo es mejor que el del resto, y cosas por el estilo, bueno, ese entra en la categoría de lo que la Biblia llama insensato o necio, ¿no? ¿Por qué? Porque desprecia, porque rechaza la sabiduría y la instrucción. Se da en los órdenes naturales, también se da en los órdenes espirituales también, ¿no? Vamos a ver que la idea de Proverbios, según el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 1, es enseñar a la gente que tenga sabiduría, que enseñar a la gente doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. Y ahora vamos a ver qué quiere decir cada cosa, ¿no? En resumen, Proverbios es nada más y nada menos que aplicar la sabiduría de Dios a la vida diaria y ofrecer de alguna manera una enseñanza de tipo moral, ¿no? Las enseñanzas de tipo moral tienen que ver, o mejor dicho, son las que se aplican en nuestra relación con el resto de los seres humanos, de las personas, del prójimo, ¿no? Entonces hay parámetros morales de respeto, de estar ubicado, no sé, de conocer cosas, y bueno, ahí es donde entra toda esta cuestión del concepto moral, ¿no? Así que bueno, coincidimos que en algún punto Proverbios se presenta como un libro de ética, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque apunta a formar todo lo que tiene que ver con el carácter de uno y también un libro práctico en todos los sentidos, ¿no? Dicen que Proverbios fue escrito más o menos entre el año 971 y en el 685 a.C., así que hace un montón de años, pero no tantos tampoco, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el libro en sí. Ya le dije al principio, creo que se lo comenté, ¿no?
Eh, el libro de Proverbios no es un libro común y corriente donde tiene una historia que tiene un principio, un nudo y un desenlace, sino que son así la compilación o la agrupación de frases cortas. Se las agrupan por temas, varias frases que hablan del mismo tema entran ahí, ¿no? Entonces vamos a encontrar un relato de una historia bueno, que empieza de una manera y termina bien o mal, como lo entendemos nosotros. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta cada uno de nosotros. Estoy mirando cuántos minutos voy llevando acá para que la clase no se haga tan extensa. Eh, para eso vamos a investigar un poquito, no sé si vamos a profundizar tanto, Dios quiera que sí, poder conocer un poco las formas literarias que aparecen en el libro de Proverbios, por ejemplo, los poemas, las parábolas, las preguntas directas que aparecen, los versículos paralelos, ¿no? Donde de pronto dos versículos hablan del mismo tema y por ahí lo expresan de diferente manera. Hay figuras literarias como la antítesis, la comparación, la personificación. La personificación que vamos a ver constantemente en Proverbios tiene que ver con, por ejemplo, la sabiduría. La sabiduría es personificada como una mujer, ¿eh? Entonces vas a ver que aparece como si fuese una mujer, donde se presenta a sí misma como alguien que quiere que vos la incorpores a tu vida, ¿no? Y algo a tener en cuenta cuando hablamos nosotros de poesía, especialmente de poesía hebrea, nosotros por ahí tenemos esta idea de la poesía, bueno, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, pudiese escribir los versos más tristes de esta noche, y cosas así con rima. La poesía hebrea no tiene rima, ¿eh? No sigue esa continuidad como la poesía común, que uno dice, ay, qué lindo un poema, ¿no? Sino que el ritmo que tiene esa poesía o la rima que tiene se da más que nada en las ideas, o en el pensamiento que intenta expresar, ¿de acuerdo? Por ahí la poesía parece más una prosa que una poesía en sí mismo, como a veces lo conocemos, ¿no? Una idea que expresa puede ser en un proverbio, puede ser reiterativo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Miren, Proverbios 11:25, creo que lo tenemos ahí, sí, está en la pantallita. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Fíjense, parece que dice dos cosas diferentes, sin embargo, reitera una misma idea, solamente que lo amplía o lo afirma con su segunda expresión. Vamos a ver que los proverbios son en general dos oraciones, ¿no? Y una oración puede ser la que se presenta al principio y la que le sigue, o la contradice de alguna manera, o la complementa o la amplía. Vas a ver que siempre es así. Acá tenés ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, usa un estilo reiterativo este proverbio. ¿Por qué? Porque dice, el alma generosa será prosperada. Bien, esa es la primera idea. Y automáticamente dice, y el que sacia también será saciado. ¿Y dónde está la idea de generosidad? En el que sacia. ¿Dónde está la idea de prosperidad? En ser saciado. Entonces ahí tenemos dos ideas reiterativas que aparecen en un mismo proverbio, ¿no? Perdón, una idea que es reiterada, sería así, de proverbio 11:25. Vemos un ejemplo más, ahí tenemos un ejemplo de ideas opuestas, ¿no? El proverbio 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Fíjense que también usa algunos puentecitos, algunas expresiones que siguen como puente. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre, ¿no? Ahí tenemos dos oposiciones, ¿no? Entonces tenemos al hijo sabio y al hijo necio. Uno da alegría, el otro da tristeza. Y es un proverbio. Es un proverbio que expresa una idea antitética, sería, ¿no? Entonces, por antítesis directamente. Y después tenemos una idea progresiva. Intenta expresar una idea de manera progresiva. También vamos a encontrar varios de estos proverbios. Y tengo acá el 10:26, que no sé si es el más apropiado, pero bueno, es el que usé en este momento. Y dice, como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían, ¿no? Como dando a entender, hay cosas que son molestas, ¿no? Que son incómodas, que son nocivas. Por ejemplo, el vinagre en los dientes, dice ahí. No sé qué tipo de vinagre usarán en la antigüedad, que
que pronto no era muy recomendable lavarse los dientes con vinagre. En esta época tampoco, calculo. Pero bueno, como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos. Bueno, eso es más común, ¿no? Te entra un poco de humo en los ojos y vos ya está, que te lo querés sacar encima. Bueno, así también es el perezoso al que lo envía. ¿Quién es el que lo envía? El patrón, por ejemplo, ¿no? Dando a entender, así de molesto, así de insoportable, puede llegar a ser, por ejemplo, un tipo perezoso para su patrón. Es lo que intenta dar. Ahora, podría haber dicho directamente, che, es insoportable un perezoso, tranquilamente, pero no. Adorna la idea, la enriquece con comparativa, ¿no? Entonces compara, Entonces dice, bueno, así como esto es tan molesto, bueno, de la misma manera molesta esta actitud, molesta esta acción de esta persona, ¿no? Entonces es una idea que va progresando, ¿no? Te presenta una idea que va en progreso. Empieza diciendo como el vinagre a los dientes. ¿Qué querrá decir? Que me salió con el vinagre a los dientes, ¿no? Como el humo a los ojos. Una vez me entró humo en los ojos y la verdad que fue bastante molesto. Bueno, así es el tipo perezoso delante de sus patrones, ¿no? Entonces, vieron que es como que uno empieza a tomar el sentido de lo que intenta transmitirnos el proverbio en ese momento. ¿De acuerdo? Continuamos un poquito más. Ya estamos bastante... Pero falta poco, quédese tranquilo. El capítulo 1 de Proverbios, si usted quiere buscar Proverbios capítulo 1, vamos a entrar en sí, ya en Proverbio. Creo que lo demás como introducción me parece que estuvo medio bastante playito, podríamos haber profundizado un poco más, pero bueno, ya llevamos 40 minutos y, y creo que por lo menos nos sirve para dar una idea general. Vamos a meternos a hacer un poco de ejercicio con los proverbios en sí y vamos a entrar al proverbio número 1. Fíjense, dice el proverbio número 1 nos habla del propósito del libro directamente, ¿no? Lo que motivó al rey Salomón a escribirlo. El rey Salomón era hijo del rey David y su madre era Betsabé, ¿no? Ya más o menos conocemos la historieta de David y Betsabé, pero bueno, al momento de ser elegido como rey, el Señor, digamos, llama a Salomón. Y él se encuentra en esta disyuntiva porque al tomar el reinado como una gran responsabilidad, de pronto él descubre que era muy poco lo que sabía o se sentía muy poco capacitado para llevar adelante semejante tarea. Y entonces él hace esta oración que es épica allá en el libro de los Reyes, cuando ora a Dios pidiendo sabiduría para saber conducir a este pueblo, ¿no? Y Dios le agradó la propuesta, tanto así que le dio sabiduría y bueno, se convirtió en uno de los reyes más famosos de la historia, por decirlo de alguna forma, sin exagerar, ¿no? Es así. Pero bueno, vamos al libro de Proverbios, entendemos que en el capítulo 1 vamos a encontrar el propósito. El uso de proverbios a lo largo de la Biblia, sí, Jesús usó el libro de Proverbios varias veces probablemente para ilustrar alguna de sus enseñanzas, dar respuesta a algunas confrontaciones que tenía con los religiosos y cosas por el estilo. El libro de Proverbios era usado en la antigüedad para enseñárselo a los jóvenes que estaban siendo preparados para ocupar posiciones de liderazgo dentro del pueblo de Israel, ¿no? Gente que estaban preparándolo, ya sea en la política, en el ámbito de lo militar o para ser gobernantes de algún sector, ¿no? Entonces el libro de Proverbios era como el libro de texto de enseñanza, ¿no? El apóstol Pedro hace referencia al libro de los Proverbios. En Hebreos 12 se hace una referencia muy clara acerca de Proverbios cuando habla de la disciplina. Y Santiago también hace también una referencia a los Proverbios, ¿no? Era un libro muy común entre los judíos, muy usado, ¿no? Y ahora yo voy a pasar mi cámara para otro lado porque me acabo de cambiar de diapositiva. Así que bueno, entremos entonces a lo que tiene que ver con el Proverbio 1, me parece, ¿no? Dice así, Proverbios 1, vamos a ir leyéndolo a poco. Dice, los Proverbios de Salomón, versículo 1, ¿no? ¿Lo tiene ahí en la pantallita? ¿Lo está leyendo conmigo? Dice, los Proverbios de Salomón, rey de Israel, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina
para conocer razones prudentes. Vamos a leer hasta ahí nomás. Estos son los proverbios de Salomón. ¿Quién era Salomón? El hijo de David, el rey de Israel. ¿Para qué fueron escritos estos proverbios? Eso no se le tiene que ir de la mente. Estos proverbios fueron escritos para esto, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Veamos un poquito de qué se trata, ¿no? Sabiduría y doctrina. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, podemos hablar de qué es la ciencia, qué es el conocimiento, también el entendimiento. Vamos a hablar un poquito, ¿no? La palabra que se usa para sabiduría en el hebreo es la palabra homma, que básicamente hace referencia a la capacidad o a la actitud para aplicar nuestros conocimientos de manera acertada. Cuando alguien dice, es una persona muy sabia. Bueno, ¿cómo sé yo que es una persona muy sabia? Si todos los conocimientos que tiene lo aplica de manera correcta. Esa sería la idea de una persona sabia, ¿no? Entonces, la persona sabia saca conclusiones que sirven para dar discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, una persona sabia se toma el tiempo para estudiar lo bueno, lo malo, escucha los diferentes puntos de vista y después recién saca conclusiones, ¿no? Se dice que la sabiduría también es una cualidad que se le atribuye a los que, bueno, tienen una gran cantidad de conocimiento y lo usan con prudencia y sensatez. Creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Bueno, la idea de este libro es que nosotros podamos adquirir sabiduría. Bueno, la sabiduría se desarrolla con el tiempo, ¿eh? A partir de las experiencias propias, a partir de las experiencias ajenas. Todo sirve para sumar sabiduría a nuestra vida, ¿no? A partir de la observación, a partir de la reflexión, todos esos ejercicios suman sabiduría a mi vida. Entonces, es algo interesante viendo que en este tiempo lo que menos se promueve muchas veces a través de los ámbitos que te parezca mejor, la cultura de la reflexión, la cultura de la observación, la cultura de aprender del otro, es como que eso se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Una persona inteligente, entonces, para concluir, es aquella que tiene muchos conocimientos, pero sabe cómo aplicarlos, ¿no? Entonces, no es solamente la que tiene conocimientos, sino es aquella que sabe cómo aplicar esos conocimientos. Porque el inteligente tiene conocimiento, pero el sabio es el que sabe aplicar esos conocimientos. ¿Qué quiere decir entonces? Que este libro fue escrito ¿para qué? Para que yo pueda aprender a aplicar bien los conocimientos que yo tengo. Quizás con los años tenés mucho conocimiento y es hora de empezar a aplicarlos bien. Dice que también este libro fue escrito para entender sabiduría y doctrina. Doctrina tiene que ver con enseñanza, para empezar, ¿no? Tiene que ver con algo que se recibe, ya sea la educación, ya sea la instrucción, la disciplina. Los proverbios son para educar, ¿eh? La palabra griega para educar, para enseñar, una palabra es didascalia o didagé, ¿eh? Que es una palabra de donde deriva el término que hoy usamos como didáctica, ¿no? Entonces es una cuestión muy práctica, son enseñanzas muy prácticas. Entonces sabiduría y doctrina es lo que vamos a recibir a través del estudio de este libro, ¿no? De la palabra de Dios. Y razones prudentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tener razonamiento sabio, razonamiento inteligente, es lo que podemos llegar a encontrar a lo largo de este libro. Vemos un poquito más. El versículo 3 dice que es para recibir el consejo, la prudencia, justicia, juicio y equidad. Y sigue diciendo, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Vieron que tiene un montón de propósitos este libro. Un montón de aspectos cubre el hecho de estudiar el libro de Proverbios. Vamos a ver entonces. La prudencia tiene que ver con qué. Que es la virtud que tiene uno de poder actuar de manera justa, de manera adecuada, con cautela. Cuando vos sabes cómo actuar en el momento indicado. Y actuar en el momento indicado tiene que ver también cómo hablar en el momento indicado, ¿no? ¿Qué hablar?
Entonces una persona prudente es una persona que respeta los sentimientos, la vida, la libertad de las personas. No trata de imponer, no es un atolondrado que va a largar lo primero que tiene, le baja de la cabeza a la lengua, ¿no? Entonces va a meditar, va a razonar y cuando es el momento apropiado actúa, ya sea para decir algo o para hacer algo. Fíjense que podemos llegar a fortalecer esa área de nuestra vida que a veces que uno es tan atropellado, aún cuando pudiera tener tanto conocimiento de la Biblia o tantos años de cristiano, a veces uno comete esos errores y termina pagando caro, ¿no? Esos errores porque termina lastimando gente y bueno, generando un montón de situaciones que no bendicen ni edifican a nadie. En segundo término, bueno, según este versículo, el versículo número 3, dice, para recibir el consejo de prudencia y de justicia, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de recibir el consejo de justicia? Tiene que ver justamente con el hecho de hacer obras de justicia, obras buenas para ayudar a los demás. Sobre ese punto se refiere la expresión que usa en el hebreo, ¿no? Entonces, justicia es el conjunto de reglas, de normas que establecen como un marco adecuado. ¿Para qué? Para que la relación entre las personas sea armoniosa y siempre buscando generar buenas obras. El hombre que adquiere sabiduría, que recibe la enseñanza, que es prudente, también se va a destacar, va a mostrar su sabiduría en Dios realizando obras buenas para los demás. Se trata de esa idea, ¿no? Juicio, el término juicio acá hace referencia a la idea de decidir correctamente entre lo bueno y lo malo, ser juicioso, ¿no? No casarse con lo primero que venga, ¿no? Sino, uy, mirá, la verdad es que tomé una mala decisión por no pensarla, ¿no? Bueno, poder tener esa capacidad de pensar bien qué es lo que voy a decidir. Equidad, ser justos, es ser ecuánime con todas las cosas, ¿no? Y tiene que ver con esto también, con la idea, la palabra mellar hace también alusión a la idea de integridad, de transparencia, que uno es de una sola pieza, que es un tipo ecuánime, es un tipo que se comporta de la misma manera en todos lados, que en la iglesia es una cosa y en su casa también es algo bastante parecido, por lo menos. No quiero decir igual porque yo no sé si exactamente hay gente que es igual en un lado o en el otro, pero bueno, todos hacen el esfuerzo. No es que estás en las antípodas, ¿no? De pronto vos en la iglesia sos eh, el tipo o la persona que levanta manos santas y pareces reconsagrado y vas a otros ámbitos, trabajo, tu casa y sos uno más del montón, ¿eh? Te crees que sos la diva del barrio o te crees que sos el winner de toda la pandilla y actúas de otra manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido también, Proverbios apunta a que nosotros encontremos equilibrio en todo esto y podamos sumar más de esta cosa que viene de parte de Dios. Sagacidad, dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples, para dar sagacidad a los simples. La sagacidad tiene que ver con esa astucia, que básicamente no tiene que ver con esa astucia de decir, yo soy el más astuto de todo, sino tiene que ver con creatividad, ¿no? Creatividad para encontrar soluciones a diferentes situaciones difíciles. Y Dios puede darte esa sagacidad, ¿no? Que Dios nos haga sagaces en ese sentido, que ser creativos. Problemas podemos encontrarlo en todos lados, situaciones que por resolver las vamos a encontrar, pero la idea es poder ser creativos para encontrar soluciones. Y bueno, dice, para dar sagacidad ¿a quiénes? A los simples. Entonces, a los que son ignorantes, a los tontos, a los inexpertos, a los ingenuos. Y uno dice, bueno, yo no sé si seré algo de eso. Y yo calculo que sí, algo debemos ser. A veces actuamos como ingenuos delante de cosas que creemos que las tenemos tan claras. Somos inexpertos en un montón de cosas y bueno, necesitamos esa sagacidad de parte de Dios. Bueno, repite un término que ya lo habíamos hablado, que es la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de entender, no solamente entenderlo, sino de asimilar, de elaborar esa información que yo tengo y después de usarla adecuadamente. Siempre que la Biblia hable de inteligencia, no está hablando de acá bueno, del tipo que es el traga, ¿no? Aquel que, es un bocho, ¿no?
no sirve de nada que sea un bocho, sino que la información que recibe la entienda, la asimile. Y vos sabés que falta mucho de eso, ¿eh? Escuchamos muchas cosas, pero no asimilamos casi nada, especialmente de las cosas buenas. De lo malo sí asimilamos bastante con más facilidad, ¿no? Y por último dice inteligencia y cordura, ¿no? Tiene que ver con sensatez, con tener buen juicio, un equilibrio, ser una persona cuerda, es una persona equilibrada, ¿no? Que está en su sano juicio para poder discernir o ejecutar una opinión sobre algún tema en particular. ¿Vamos terminando? Sí. Dice el versículo número 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Todo lo que los propósitos que planteaba Salomón en el Proverbios, ¿no? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo número 6. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y dichos profundos. Todo esto es lo que nos espera en el libro de Proverbios. Y por último, da el versículo clave de todo el libro. El versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Entonces, si usted ya se considera una persona sabia, bueno, este libro le va a aumentar la sabiduría. Si usted es una persona que se da cuenta que por muchos que sepa, jamás lo va a saber todo, bueno, este libro le va a ayudar a adquirir cada vez más sabiduría. Es decir, recuerde esto, quizás no le añada más conocimiento, pero sí le dé a usted la capacidad de cómo aplicar correctamente lo que ya conoce, lo que ya ha aprendido, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? La palabra hebrea shirá, es un término especial que era usado para referirse a un temor que no tenía nada que ver con el miedo común y corriente, ese miedo que nace de las entrañas de uno como mecanismo de defensa y ese terror, sino que transmite la idea de reverencia, de respeto, de tener conciencia de quién es Dios y actuar en consecuencia de esto, de tener esa capacidad de asombrarse delante de Dios. Cuando menciona el temor del Señor, está hablando puntualmente de esto, ¿no? La actitud, de la consideración que yo tengo especial acerca de Dios es lo que de alguna manera me inicia a mí o me comienza en mí esta idea de este camino de sabiduría, ¿no? Sí, yo pienso que Dios es uno más, es un amigo más, no lo respeto, no me interesa sus dichas, no me interesa su mandamiento ni su enseñanza. Bueno, yo actúo sin temor. Primeramente actúo como un necio que no se deja enseñar y en consecuencia eso me va a llevar a una vida eh, donde probablemente Dios no tenga ningún rol fundamental, sino que por ahí Dios está solamente para ayudarme en las emergencias. El hombre sabio, el que quiera adquirir sabiduría, lo primero que tiene que entender es que toda la sabiduría que necesita mi vida tiene que venir de parte de Dios. Toda la motivación de la sabiduría está basada en este principio, el temor de Dios, ¿no? Y bueno, creo que es una de las razones principales para estudiar este libro, ¿no? Ser sabio, sí, está bárbaro, está genial. Ser sabios me parece que es lo mejor. Lo queremos, estamos buscándolo. Pero ¿a costa de qué? A costa de simplemente adquirir un conocimiento intelectual, de buscar no sé, destacarme delante de los demás. ¿Es a costa de esto? No, tengo que entender que yo voy a buscar esta sabiduría, este conocimiento, para no solamente conocer a Dios, sino para glorificarle a Él. Así que, queridos, estamos ante el gran desafío. La semana que viene nos vamos a encontrar de vuelta a esta hora y vamos a estar ya entrando en profundidad, por lo menos en la primera sección del libro de Proverbios. Quizás no sé si vamos a hacer un repasito, porque cualquier cosa revisamos de vuelta esta misma clase. Pero bueno, yo quedo atento a sus preguntas, a sus interrogantes, lo que ustedes quieran comentarme ahí en el chat. No sé si el chat, pero por lo menos en el muro, déjenlo. Y lo que sepa lo contesto y lo que no, bueno, buscaremos otro que sepa un poco mejor. Pero creo que estamos delante de un gran desafío. Es un buen tiempo en estos tiempos, vuelvo a repetir la palabra tiempo, ¿no? Valga la redundancia, en estos días que se viven de tanta confusión, de tanto no saber para dónde ir,
Es lindo por lo menos saber que Dios ha dispuesto en toda su palabra, pero puntualmente en este libro, ha dispuesto para nosotros un caudal de referencia en cuanto a los distintos aspectos de mi vida, que yo, si pudiese incorporar cada uno de estos principios, considerarlos, pues les puedo asegurar que probablemente nuestra vida empieza a tomar un giro que buscamos y que a veces no logramos, pero bueno, que lo necesitamos, ¿no? Otro será el cantar cuando empiece el Señor a ser protagonista de nuestra vida como tiene que ser. Que el Señor les bendiga. Será hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Nos vamos a encontrar a esta hora y bueno, esperemos que con mejores ayudas visuales para que usted pueda tener más claridad en un montón de cosas. Chao, será hasta la semana que viene. Un gusto.